Y a cada persona que nos está viendo por el internet o nos está escuchando por la radio también sea bienvenido. El mismo Dios que está obrando en este lugar estará obrando allá donde usted está. Créalo, porque el Señor lo dijo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es el mismo Dios, está allá. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Te invito a abrir tu Biblia, iglesia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Muchos dirán: este pastor cada vez que comienza a predicar siempre Apocalipsis. Iglesia, no podría en este tiempo predicarte otra cosa, porque ya todas las escrituras se han cumplido, todas las profecías bíblicas. Y en este tiempo más que nunca tengo que predicarte de que Cristo viene pronto, de que Cristo pide renuncia a muchas cosas en este mundo para poder verlo algún día. Hoy en día, tristemente, en las iglesias mundiales ya no se predica de estas cosas, de que Cristo viene. Hoy en día hay un evangelio de prosperidad y de bendiciones y de que Cristo te quiere ver en la presidencia. Es mentira, iglesia. El Hijo de Dios no ejercía poder en el mundo. Su poder era en el cielo y venía del cielo, iglesia. Él no tenía poder acá. Él dijo: cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay de aquel a quien Dios llame enemigo de él. Que Dios nos libre, iglesia. El que milita no se involucra en los negocios del mundo. Y los negocios del mundo es todo esto. Y los gobiernos y muchas cosas más. Hoy en día se está predicando un evangelio muy fácil, muy cómodo. Si tú quieres saber cuál es el evangelio que te va a llevar a la presencia del Señor, búscalo en San Mateo capítulo 7, verso 13. No ahora, apúntalo y búscalo ya en tu casa. Ese es el evangelio que tenemos que vivir en este tiempo, amén. Es por eso que día tras día vengo a hablarte acerca de las cosas que sobrevendrán a la tierra y de lo que pide el Señor para que estés en su presencia algún día, iglesia, para que no te equivoques. Prefiero caerte mal, pero que escuches este evangelio que no es fácil, a caerte bien y que tú y yo no vayamos algún día al infierno. No, iglesia. Un buen siervo tiene que buscar que su iglesia vaya a la presencia del Señor algún día, cueste lo que cueste, así se vaya a media iglesia, porque nosotros tenemos que predicar el evangelio que agrade a Dios, no a los hombres, amén. Que agrade a Dios, no a los hombres. Y usted, discípulo que se está preparando, usted que me está escuchando allá, que tiene un llamado, tiene que saber de que el evangelio es un evangelio de renuncia. El Señor mismo dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Niéguese a sí mismo. Y muchas personas hoy en día están ganando esta vida, esta tierra, estos pocos años, pero están perdiendo su salvación eterna, iglesia. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Aunque te caiga mal, pero siempre que suba a este lugar me vas a escuchar, iglesia, un evangelio de renuncia, de santidad, para poder ver al Creador algún día. Te guste o no te guste, yo sigo a Dios, no a los hombres, iglesia, amén. Un fuerte aplauso si tú crees que se lo merece. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 6. Y oí cómo
la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué dice, iglesia? Su esposa se ha preparado. La iglesia es la novia del Cordero. El Cordero es Jesús. Jesús nos espera ya y la iglesia tiene que prepararse. El capítulo 19 de Apocalipsis no tiene que ver nada acá en la tierra. Tiene que ver allá en los cielos. Todo acabó en la tierra. Es el gran acontecimiento que muchos de nosotros esperamos, por la cual renunciamos a muchas cosas, por la cual nos negamos a muchas cosas. Hoy en día, para poder estar en su presencia, en aquellas bodas del Cordero, pero dice que la novia se ha preparado. Óigame bien, iglesia, mucha atención. La novia del Cordero, que es usted, que son las iglesias mundiales, tiene que prepararse para poder estar algún día en la presencia del Señor. ¿Y cómo se va a preparar esta iglesia? Se tiene que preparar en santidad. Óigame bien, usted que está viviendo un evangelio fácil, usted que quiere razonar con la palabra santa del Señor, usted que quiere cuestionar a Dios. Sí, Dios es un Dios de amor. Por eso mandó a su Hijo, para que el hombre lo escuche. Las mismas escrituras dicen que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo, dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los que no creen, ¿a dónde irán, iglesia? Se irán al infierno mismo, amén. Dios mandó a su Hijo para el que cree y siga a Jesús, tenga vida eterna. Y que de aquellos hermanitos que quieren hacer lo que ellos quieren, que quieren vivir como ellos quieren, quieren razonar como ellos quieren, escuchando fábulas humanas. El mundo allá afuera está contaminado. Todos van a una carrera, pero nuestra carrera no es del mundo. Iglesia, nuestra carrera nos tiene que acercar a Dios día a día, amén. Aleluya. Nuestra carrera, nuestro caminar tiene que ser en agrado al Señor Jesucristo, amén. En aquellas bodas donde ya no había personas acá en la tierra, donde ya la iglesia estaba allá en el cielo, dice que la iglesia se había preparado. La iglesia de Dios tiene que prepararse en santidad, iglesia. El Señor dijo que sin santidad nadie me verá. Muchos levantan santos allá afuera, idolatran a hombres pecadores, pero los santos que la Biblia manda somos nosotros. Es usted, soy yo, iglesia, y el Señor nos manda a vivir en santidad, porque así se puede vivir en santidad, amén. Si no se pudiera vivir en santidad, Él nos lo hubiera dicho. Varón perfecto, no se le encontró mancha alguna. Gran enseñanza dejó el Señor Jesús para que hoy en día nos llamemos cristianos. Un cristiano es el que sigue a Jesucristo, el que sigue al Mesías, el que vive como el Mesías vivió, no como usted quiere vivir, iglesia, amén. Verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
dijo estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados los que sean llamados aquel día, iglesia. Muchas personas podrán reírse en este tiempo, podrán hacer lo que ellos quieren, pero en aquel día lo veremos, amado, amada, no te equivoques. Bienaventurado el que sea llamado a las bodas. Muchos querrán entrar en aquel día, pero no podrán, será tarde. Este es el tiempo donde tú te preparas para estar aquel día en la presencia santa del Creador, amén. Busca que estar allá con el Señor algún día, para que no te equivoques. El título de este mensaje: las bodas del Cordero. Vengo a hablarte, iglesia, de las bodas del Cordero. Es inevitable que algún día estemos en ese lugar. La iglesia de Dios tiene que estar allá. Hay de aquellas personas que no lleguen a alcanzar aquel día, estar en las bodas del Cordero, una gran fiesta allá en los cielos. Hay experiencias hoy en día, experiencias vivas. Yo creo en esas experiencias porque yo tuve una en el infierno. Pero hay personas que el Señor los ha llevado al cielo y ellos cuentan que la mesa ya está lista. Hace como 15 años escuché un testimonio de una hermana que decía que ángeles corrían preparando esa mesa. 15 a 20 años preparando, corrían. Pero hace poco escuché otro testimonio que la mesa ya está lista, iglesia. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y la iglesia duerme. La iglesia duerme. Está edificando el mundo. Está todavía en sus debilidades, en sus pecados. La iglesia duerme y todo está listo. Esta hermana le preguntó al Señor y le dijo: escuché un testimonio hace ya varios años a otra hermana que vino y los ángeles les corrían y el Señor le dijo: esa mesa ya está lista. Mira, y todo está listo, todo es de oro allá. Todo está servido para que la iglesia llegue a la presencia del Señor, llegue a las bodas del Cordero. Y esta hermana se asustó y le dijo: Señor, pero entonces ¿qué pasa? Ya no hay tiempo ya. Vengo pronto. Dile a mi pueblo que vengo pronto. Vengo por un pueblo santo, puro y sin manchas. Iglesia, el tiempo se acabó. El tiempo de que la iglesia y las iglesias mundiales se levanten en una. Se levanten todos y empiecen ya a creerle al Señor. Creer y temer a Dios, iglesia. Empecemos a temer al Señor ya. Hoy en día el afán de este mundo ha contaminado a todos allá afuera. Aún muchos cristianos están renunciando al llamado que Dios les hizo. Aún muchos, y les llamo así, para que si que me escuchan sepan cuál es su nombre, estos sinvergüenzas pastores que están renunciando al pastoreo para servir a Faraón, al diablo allá afuera, iglesia. Están renunciando al llamado precioso que Dios le hizo, dejando estas perlas, iglesia, por ir a servir al diablo. Escuchando a hombres que predican en contra de las escrituras, que Dios te quiere dar el mundo. Quiere que ganes almas, el Señor te quiere hacer pescadores de hombres, no de riquezas de este mundo. Eso quiere Dios, iglesia. Quiere hacerte pescador de hombres. Él lo dijo. Aquel Pedro dejó todo, barca, a su familia, sus redes, todo, y siguió al Señor. Pero hoy en día tristemente
están dejando al Creador por ir tras las riquezas. Y todo el mundo, el pueblo cristiano está siguiendo estas enseñanzas. Pero esa no es la enseñanza que te va a llevar a la presencia del Señor. El Señor te dijo: niégate a tu vida para que veas aquella vida que el Señor tiene para ti. Una vida eterna, tú y tu familia, donde no hay vejez, no hay enfermedad, todo es gozo, iglesia. Estos añitos que pasan rápido, 50, 60, no es nada para lo que viene, iglesia, eternamente en la presencia del Señor. Por eso niégate a las cosas que te ofrece esta vida para que puedas ver al Creador algún día. Amén. Gloria a Jesús. Te invito a abrir tu Biblia en San Lucas. Vamos a empezar esta enseñanza. San Lucas capítulo 14. Todavía no empiezo la enseñanza, iglesia. Recién voy a empezar, amén. Verso 15. Esta enseñanza dejó el Señor para que en este tiempo nos edifiquemos y sepamos cómo nos mira el Señor, cómo nos ve el Señor, para que algún día nadie diga: yo no supe. Nos dejó enseñanzas de lo que va a pasar algún día, amén. Verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Mucha atención, iglesia. Así será el reino de Dios en los cielos. Amén. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. La hora de la cena, iglesia, tiene que saber que es ahora. En este tiempo ya la cena se va a dar. Y Dios está llamando a su iglesia, amén. Hoy más que nunca Dios está llamando a su iglesia. Está mostrando el Señor de muchas maneras. Está hablando con muchas personas. Está inquietando a muchas personas a que se levanten, que ya es la hora. Porque Él viene pronto ya, iglesia, amén. Entonces, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Suena familiar esto, ¿verdad? Suena muy familiar esto, iglesia. Todos a una comenzaron a excusarse. Que no tengo tiempo. Excusándose entre ellos: mi hijo, mi esposo, mi mamá, el pasaje, mi trabajo, mis estudios. Que Dios reprenda el trabajo y los estudios, si es que estás poniendo el trabajo y a los estudios antes que el Señor Jesús, amén. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Todo es todo, iglesia. Amarás al Señor sobre todo. Sobre tu familia aún, sobre tus hijos. Él los dijo para que no te equivoques, amado, amada. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado unas
hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Mi trabajo, mi negocio, no puedo dejar esto, el otro y muchas cosas más. No puedo. He comprado una hacienda. Estoy prosperando. Dios me está prosperando. Todo lo que sea bendición de Dios te va a acercar a Dios, no te va a alejar. Oye bien. Lo que es bendición de Dios te acerca a Dios, no te aleja. Si le vas a llamar bendición, si fue de Dios, tiene que acercarte a Dios. Pero hoy en día muchos se están alejando gracias a la prosperidad. Si esa prosperidad viniera de Dios, te acercara al Señor, no te equivoques. Si esos estudios vinieran de Dios, te acercara a Dios, amén. Si ese trabajo viniera de Dios, te acercara a Dios. Y no te excuses más, iglesia, amén. Verso 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y más trabajo, iglesia. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Muchos que se excusan en el esposo, en la esposa, en los quehaceres. Pero el Señor dijo, comenzaron a excusarse. Son excusas. Son excusas de los hombres que Dios no entiende. Por eso muchas personas cuando vienen acá a uno a decirle, pastores, que esto, que los niños, que el trabajo. No te puedo comprender, iglesia. No te entiendo. No comprendo. ¿Qué cosa valga más que el Señor? Que tenga mejor precio que tu salvación. A ver, que tu familia te lleve pues algún día a la presencia del Señor. La obediencia te llevará al Señor. La obediencia, iglesia, y el sometimiento y el esfuerzo y la santidad te llevará algún día a la presencia del Señor. Por más de que hagas muchos bienes, carros, aviones, cohetes, naves espaciales, si no te arrepentiste de corazón, con todo te irás al infierno. Han muerto presidentes, millonarios, gente con mucho dinero dejó acá en la tierra, pero nadie se va con nada. Desnudos venimos y desnudos nos vamos, iglesia. Te vas con las obras que has hecho en la tierra, cómo has vivido en la tierra. Con eso te vas, iglesia, amén. Un aplauso al Señor. Estas enseñanzas no causan motivación en el pueblo, yo comprendo. Hay que pedirle al pueblo, apláudale al Señor, amén. Verso 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ya que el preparado, el culto, no quiere escuchar, porque está edificando riquezas allá, se está casando y está viviendo cómodamente. Entonces Dios manda llamar a los cojos, a los ciegos, para que se cumpla esa palabra en 1 Corintios capítulo 1, verso 27, que dice que de lo vil y menospreciado Dios levanta a sus hijos para avergonzar a los sabios necios, a los que no quieren escuchar a Dios, y a los débiles del mundo Dios levanta para avergonzar a lo fuerte, y Dios levanta lo que no es para avergonzar a lo que es, iglesia, amén. Se cumplen las escrituras, ya que el pueblo de Dios, aquel pueblo preparado,
escuchar a Dios, sería más fácil que un hombre estudiado venga a servir a Dios. Pero Dios levanta a los locos, porque ese pueblo no quiere escuchar. El pueblo necio de oído no quiere escuchar el llamado del Señor. El mundo no quiere escuchar a Dios. Y Dios levanta lo que se había perdido. Aquellos hombres y mujeres humildes, golpeadas por el mundo, que en el mundo no eran nada. Dios se está levantando en este tiempo para que le sirvan, iglesia, para ganar almas, para ganar el reino de Dios, iglesia. Pero ese pueblo tiene que escuchar la voz de Dios en este tiempo. Tienes que escuchar la voz, tú que estás acá en este día. Escucha la voz de Dios. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Quiere levantarte el Señor. Quiere ponerte en lugares que tú jamás has pensado. Pero tienes que oír la voz de Dios. Tienes que escuchar la voz de Dios. Tienes que escuchar el llamado del Señor. Amén. Iglesia, tienes que escuchar el llamado del Señor. No importa quién seas, no importa que cuán débil seas tú, que no hayas estudiado. El Señor te dijo: antes de que nacieses te conocí. Antes de que tú nacieses, Dios ya había puesto sus palabras en tu boca. Se lo dijo a Jeremías en el capítulo 1 de Jeremías, y te lo dicen esta mañana a ti. No importa cuánto tú sepas, que cuán fuerte eres, el Señor quiere levantarte. Quiere levantar una generación de predicadores santos que vayan a enseñar allá afuera. Hay necesidad de un buen evangelio. Hay necesidad de una buena palabra allá afuera. Es necesario que escuches la voz de Dios y que te levantes en este tiempo, iglesia. El evangelio está sufriendo hoy más que nunca. Está sufriendo tremendamente. Está agonizando el verdadero evangelio, iglesia. Hay muy pocos predicadores que están predicando en estos tiempos una verdadera palabra que te lleva al arrepentimiento. No hay muchos buenos predicadores, por eso que Dios está interesado en este tiempo en levantar un ejército de buenos predicadores, buenos administradores de sus negocios. Hoy en día el evangelio sufre. ¿Y tú qué estás haciendo, iglesia? ¿Estás durmiendo? ¿Te estás igualando al mundo o a esos falsos predicadores, amadores de las riquezas? No sigas esos caminos. Los caminos de los pueblos son vanidad, iglesia. Sigue el verdadero camino de la santidad que te va a llevar a la presencia del Señor algún día. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Verso 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Qué triste, iglesia. Hay lugar en este tiempo. Están viniendo muchas personas. Dios nos ha levantado a mucha gente que en otros tiempos no valíamos nada, y está levantando a más personas. Pero todavía hay lugar para usted. Hay lugar para usted. Oiga el llamado del Señor. Oiga que Dios lo está llamando. Llamó a los locos, a los ciegos, a los que no valían, pero todavía hay lugar, iglesia. Dios tiene más lugar. ¿Por qué usted cree? Porque su misericordia es infinita y para siempre. El Señor no quiere que se pierdan. Hay lugar, iglesia. Siempre habrá lugar. Pero tiene que oír la
voz del Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Oh Dios, vino muchas personas. Hay más lugar para que usted vea que Dios tiene, iglesia. ¿Quién es el Dios que usted está creyendo? Muchas personas dicen: Dios no me escucha, ya no me escucha. Pero Dios te escucha porque Dios es amor. Él está interesado en que te salves, en que vivas bien, en que ya no sufras. Le dijo: fuérzalos a entrar, fuérzalos a entrar. Oh, el amor del Señor es tremendo, iglesia. Por eso no te condenes y levántate, iglesia. No importa lo que has venido viviendo hasta este tiempo. Vemos a un Dios de amor. Está interesado en que te salves. Y ya estás en la iglesia. Estás en una iglesia y vives condenándote. Pues levántate en este tiempo y ya no te condenes, iglesia. El Señor está interesado en que seas salvo. Te perdona, iglesia. Cualquier cosa que mi pueblo haga, dice, tenemos abogado entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Hayas hecho lo que hayas hecho, en el nombre de Jesucristo serás perdonado. Amén. Y levántate y resplandece. Gloria a Jesús. Este verso es de temer, iglesia. Yo no sé qué tampoco o mucho vas a entender este verso, pero es para que medites el verso 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ninguna de aquellas personas que fueron convidados y se negaron a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz del Creador cuando llama a sus hijos para que les sirvan, gustarán esa cena. No estarán ahí, iglesia. Había millones de personas, pero no estaban aquellos que no quisieron escuchar la voz del Señor. Cuando te llamó, cuando te eligió, cuando te socorrió, cuando te limpió, cuando te lavó, y aún más cuando mandó a su Hijo para que el hombre escuche a su Hijo, escuche los mandamientos y no se pierda, mas tenga vida eterna. No entrarán a la cena aquellas personas que fueron convidados y no quisieron escuchar la voz de Dios. No entrarán a aquella cena que todos en aquel día de rodillas querrán estar ahí. Pero para muchos es tarde, iglesia. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Ahora es el tiempo donde usted se esfuerza y renuncia a muchas cosas en la tierra para estar con el Creador algún día. Amén, iglesia. Gloria a Jesús. Es necesario que te levantes, iglesia. Es necesario que te levantes. Te invito a abrir tu Biblia en Romanos capítulo 10. Es necesario que te levantes. En este tiempo es necesario que escuches el llamado del Señor para que no te equivoques. Romanos 10, verso 14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es una pregunta para la iglesia, amén. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los predicadores, de aquellos hombres y mujeres que han renunciado a ganar esta vida y están trabajando para el Señor en este tiempo. ¿Cómo pues se van a arrepentir si no hay quien les predique? Si no oyen. Hoy en día están oyendo un evangelio fácil allá afuera, corrupto, equivocado. Todos esas iglesias, aún con sus pastores, si viniera Cristo se van a ir al infierno, porque no nacieron de nuevo, no conocen el nacimiento nuevo. El Señor dijo en San Juan 3 que el que no naciere de nuevo no podrá entrar a los cielos. Es necesario el nacimiento nuevo. ¿Cómo pues se van a salvar si no escuchan? Si no hay predicadores. Tú que tienes un llamado del Señor, oye la voz de Dios. Cumple el ministerio que tienes, el llamado que Dios te hizo. No es tarde, hijo, hija, levántate en este tiempo. Recuerda al Señor que mandó a traerlo a la fuerza. ¿Va a desechar a su pueblo que ya está en la iglesia, que ya está en sus caminos? Pues no, iglesia. Dios te perdona si tú vienes con un corazón arrepentido, reconociendo que has pecado. No hay pecado grande ni chico delante de Dios, que es santo y puro. Todo es pecado. Tienes que levantarte en este día, amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Te invito a abrir tu Biblia en Isaías capítulo 5. El profeta Isaías, hay una enseñanza muy tremenda, iglesia. Me hizo meditar mucho, tocó mi corazón y sé que lo va a hacer contigo en este día, amén. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 1. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Una viña, iglesia, una plantación de uvas en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que yo haré, lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, le quitaré su vallado, su cerca, iglesia, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta.
no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. La casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor, dolor, tristeza, arrepentimiento. Vamos a escudriñar esta enseñanza, porque cuando uno empieza a escudriñar, iglesia, el Señor te habla tremendamente. Amén. Dice el verso 1: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Mi amado tenía su viña en una ladera fértil. ¿Qué éramos en el mundo? No producíamos, no éramos nada. Muchos se querían suicidar. Su tierra no producía. Pero cuando Dios aquel día te sacó y te puso en una tierra fértil donde tienes que producir, si escuchas la voz de Dios, vas a reproducirte, vas a ser bendecido. Tu familia vendrá a Cristo. Dios te puso para que eches raíces en una tierra fértil, no estéril, que muchas personas siguen sufriendo hasta este día, siguen llorando. Dios te sacó y te puso en un lugar fértil, iglesia. Ya no más sufrimiento. Si crees a Dios, el Señor dijo que si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios en lo que sea, en tu familia, en tu negocio, en tus hijos, en todo. Si tan solo creyeres, porque el Señor te puso en una tierra fértil. Recuerda eso, iglesia, recuerda. El Señor te puso en una tierra fértil. Hizo su viña, tenía su viña en una tierra fértil. Dios hace cosas nuevas. Dios hace cosas nuevas. Hay una enseñanza en Isaías: no traigáis las cosas viejas, ni recordéis, dice, porque he aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a la luz. Pronto saldrá a la luz, pero si es que escuchas la voz de Dios, pronto verás la gloria de Dios. Si es que escuchas la voz de Dios y obedeces, iglesia, amén. Gloria a Jesús. La había cercado y despedregado. Había quitado todo lo que no valía. Aquellos que no te dejaban vivir en paz, Dios los había retirado. Aquellos que te hacían la vida imposible, Dios los había sacado para que vivas en paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, para que vivas en paz. Jesús tuvo que pagar en la cruz. La había cercado y limpiado, dice, había edificado en medio de ella una torre, iglesia, un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Iglesia, eso hizo el Señor. Había hecho una torre en medio de ella. Para cualquier cosa que pidieras al Padre, dice, en mi nombre. Oye la voz de Dios, yo lo haré, iglesia, amén. Y he hecho también en ella un lagar. Cuando escudriñé esta palabra, un lagar, iglesia,
Dios tocó mi corazón. Muchas personas leen y no entienden, no se percatan en escudriñar qué significa esta palabra. Hizo una viña de uvas y las adornó y las limpió y las cuidó y las sacó de donde estaban. Un lagar es un lugar redondo, es así como un recipiente donde estas uvas van a parar al final para hacer el mosto, el vino, dice. Dios hizo el final de aquella viña. Dios hizo el futuro. Iglesia, como el día de hoy Dios ya hizo tu futuro. Destruyó esta viña al final el Señor, pero Él ya había hecho tu futuro. Un futuro glorioso en el Señor. Ya tu familia, todos estaban en los caminos. Ya tu esposo estaba en los caminos. Ya tu esposa estaba en los caminos. Ya habías dejado todos aquellos vicios o debilidades. Ya estabas listo, iglesia, para aquel gran ministerio que Dios tenía en tu vida. Habías hecho tu futuro. Hizo el futuro de estas uvas. Esta viña ya tenía un lugar preparado, un lugar hermoso. Pero tú te encargaste de que esto no se diese, de que no se realice el plan perfecto del Señor en tu vida. Tú te encargaste de que tu familia no esté en este lugar. Por tu causa sigues llorando hasta este día. Ese no fue el plan de Dios, iglesia. El plan de Dios es glorioso para nuestras vidas. Es glorioso para tu vida. Señor, dame una oportunidad, Señor, al ver a tu familia acá, a tus hijos, aquello que es difícil para ti, al verlo realizado en Dios, solo en Dios, pues las cosas serían diferentes. Dios hizo el futuro para esta viña, pero tuvo que destruirla. Hoy en día el Señor está llamando a sus hijos, predicadores. Él tiene hambre de levantar predicadores buenos, mujeres y varones que vayan allá afuera a arrebatarle almas a Satanás. Pero muy pocos están escuchando la voz de Dios. Dios hizo un lagar, aún sabiendo el futuro, porque Dios conoce el futuro. Pero Dios cumple, iglesia. Dios cumple. Cuando Dios nos saca de Egipto, es para llegar a ver la tierra prometida. Eso es el propósito. Sacó a Israel, pero Israel pecó y lo tuvo por 40 años dando vueltas. ¿Cuántas vueltas vas a dar tú? ¿Cuántos años va a pasar hasta que escuches la voz de Dios? Es tiempo de que oigas a Dios. Es tiempo de que ya
será la iglesia. Oiga al Señor, amén. Hizo en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Podemos ver en el capítulo 15 de San Juan que el Señor dice: vosotros, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Si quieres saber tú el destino de aquellas personas que teniendo un llamado del Señor y no oyen la voz de Dios, en el capítulo 15 de San Juan lo vas a ver, iglesia. Léelo con temor y temblor allá en tu casa y medita, iglesia. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Júzgame ahora. Yo ya hice. ¿Cuánto más yo voy a hacer ya? ¿Podrás juzgar tú, iglesia, entre tú y Dios? Dios cumplió. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás cumpliendo el llamado del Señor? ¿Qué estás haciendo tú por Dios? ¿Qué estás haciendo tú por ti mismo? El que tenga oído, oiga lo que Dios está hablando en este día, amén. ¿Qué más podía hacer yo a mi viña que ya no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado, su cerca, su protección. El Señor quita su protección. Vallado es una cerca. Le quitará su protección. Eso hace el Señor, iglesia. Oiga la voz de Dios y no se burle más de Dios. Si hasta el día de hoy no te pasó nada, es porque hay alguien todavía que le dice al Padre: Padre, todavía no vayas. Todavía no vayas. Yo confío en Él. Yo confío en ella. Recuerda que yo di mi vida por ellos. Dale un tiempito más. Voy a abonar esa planta. Pero no te burles del Señor. No lo veas como tardanza, como muchos piensan que el Señor tarda. Es paciente el Señor para que todos vengan, dice, al arrepentimiento, para que no perezca nadie y todos se salven. Le quitó su vallado, su protección. Qué tremendo es eso, iglesia, que el Señor quite a alguien su protección. Satanás como león rugiente anda allá afuera queriendo destruir. Iglesia, usted sabe que si no fuera por Dios, Satanás mata y destruye a todos allá afuera, aún a los mundanos, a los impíos, porque el Señor todavía sigue pensando y creyendo en que ese impío, ese mundano va a salvarse, y le dice al diablo: no le toques, no le toques. Pero muchas personas, burladores, piensan que son ellos los que hasta ahora están bien. No es usted, no es su brujería, no es su santo, porque no hay santos mediadores. Dios lo dijo, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesucristo, nada más que Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. Nadie llegará a Dios
si no es por mí, dijo el Señor. Y hoy en día hay muchos que quieren razonar con la palabra. Solo intercesores. Solo esto nada más. Yo no adoro, yo le pido. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, dice estas escrituras. Óigame usted que me está viendo allá en el internet. El único es Jesús, no se equivoque. No se equivoque, es Jesucristo nada más. El único que salva es Jesucristo, nadie más. Hay uno que hasta el día de hoy intercede por nosotros, aún por los malos. Y muchos creen que son ellos. Yo lo pensé muchas veces. Cuando vivía en el mundo, andaba en brujerías, en demonios, en pactos satánicos. Quería entregarle mi vida al diablo yo, para ser invisible nada más. Estaba a punto de hacerlo ya. Muchas veces tuve muchos problemas fuertes donde muchos amigos murieron y policías morían. Balaceras fuertes donde yo salía, el único muchas veces, el único vivo, sobreviviente, ensangrentado así muchas veces salía. Y yo le daba la gloria al diablo, no a Dios. Y yo decía, el diablo es el que me cuida. Baleado, así salía herido, pero salía. Y yo decía que yo era. Pero ahora comprendo que Dios me cuidaba. Dios era el que me protegía porque tenía planes en mi vida. Y también las tienes en tu vida, iglesia. Le daba la gloria a Satanás, que Dios reprenda al diablo y que se queme en el infierno. Pero la gloria era del Señor y yo no la sabía. Y muchas personas hoy en día están creyendo en sus demonios. Si supieran ellos que aquello que usted le pide, aquellos santos, imágenes, a sus brujerías, y es por misericordia del Señor que llega a tus manos, porque Dios tiene un propósito en tu vida, como la tuvo en mi vida, iglesia. Oiga la voz de Dios, que Dios está hablando, iglesia. Si hasta el día de hoy está vivo usted y tiene salud y tiene el tiempo de estar en esta iglesia, es para que se salve, iglesia. ¿Recuerda usted aquel hombre, aquel amo que mandaba que lo traigan a empujones a los invitados? Ese es el Dios que predicamos. Es un Dios de amor y de misericordia, iglesia. Pero oye la voz de Dios, amén. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida eterna, iglesia. Amén. Y para entrar por las puertas en la ciudad, a la gran boda, iglesia. Entrar por la puerta con la frente en alto. Señor, he cumplido el ministerio que me encomendaste. Te presento a mi familia. Acá estoy, yo mismo, Señor, como instrumento de vituperio en la tierra, y burlas y
esfuerzo y sacrificios, y con lágrimas he llegado a tu presencia, Señor, por la puerta, iglesia. Amén. Bienaventurados, dice, los que lavan sus ropas, los que tienen sus ropas limpias y no las ensucian, y tienen derecho al árbol de la vida eterna. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, aquellos que hacen brujería, que se leen las cartas, que confían en los horóscopos, brujos, le dice el Señor. Todas esas cosas pertenecen a la brujería, a los sueños. Hoy soñé esto, ¿qué me querrá decir el Señor? El Señor no te quiere decir nada, porque el Señor dijo en Hebreos que antiguamente Dios hablaba a los padres por medio de los profetas, pero en estos tiempos el Señor está hablando por medio de Jesucristo. Amén. ¿Quieres saber qué te dijo Dios? Lee la palabra en oración. Amén. Buscándole razonamiento a los sueños. Eso se llama brujería. Cuando Dios te habla y te quiere mostrar algo, aún en sueños, tú no vas a tener que forzarte. Dios te va a traer el entendimiento. Amén. Cuidado con la brujería. Amén. Los fornicarios, aquellas personas que están en fornicación y no se casan. ¿Qué impide que se case, iglesia? ¿Qué impide que se case usted en este tiempo y agrade al Señor? ¿Habrá algo que impida que se casen los que están en fornicación? Y los y las que están en fornicación, casados aún con sus maridos que ya están separados y están en fornicación, no entrarán a la presencia del Señor. Si es que usted se muere ahora, se va al infierno. Amén. Corte con aquello, arregle su situación y venga a casarse. Amén. Pero en Cristo Jesús no hay divorcio. Amén. En Cristo Jesús no hay divorcio, no hay separación. Si es que dos personas son creyentes, arreglen sus problemas. El Señor dijo: lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Pero si no están en Cristo y hay problemas y no se arreglan esos problemas, sepárese. Amén. Los fornicarios, los homicidas, ya saben, los que matan. Ya le pedí perdón al Señor ya muchas veces. Amén. Estoy limpio ante Dios. Los idólatras. Idolatría significa anteponer algo o creer en algo y dejar al Señor. Dale al Señor el segundo lugar. Eso se llama idolatría. Pedirle a una imagen. Idolatría. Y el Señor dijo que estarán fuera, se van al infierno esas personas. Amén. Idolatría es amar a tu familia más que a Dios, escudarte en tu familia, poner a tu familia y escudarte. Ay, que no vine porque mis hijos, mis hijas o mi esposo. Todo eso se llama idolatría. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, sobre tu familia y sobre todo. Amar el trabajo más. Amar el trabajo se llama idolatría más que a Dios. Venir nada más que el domingo por el trabajo. Si ese trabajo te es motivo de que no vengas, pues déjalo, iglesia. El Señor dijo que si es que tu ojo te es motivo de que peques, sácatelo. Mejor es entrar con un solo ojo al reino que entrar con tus dos ojos al infierno. Amén.
Si es que es estorbo el trabajo, si no te deja buscar a Dios, ya sabes lo que tienes que hacer. Si no puedes conversar con los jefes, decirle un tiempito más, dame, voy a recuperarlo. Si no te quiere dar tiempo, pues deja ese trabajo, amén. Si en lo poco me eres fiel, sobre lo mucho te pondré, dijo el Señor. Si es que por el Señor tú haces eso, sobre mucho te va a poner el Señor, iglesia. Tú no puedes ser más bueno que Dios. Una vez por semana, esos religiosas, no llegarán a ningún sitio. Óigalo bien, es palabra del Señor, no es mi palabra. San Mateo 5 habla de los afanes. Vaya y léalo, está en su casa. A Dios, a la iglesia venimos cuantas veces podamos, no dejando de congregar, dijo el Señor en Hebreos. No dejando de congregar. No te dijo puedes venir una vez nomás. Cuando el Señor dijo no dejando de congregar en ni un día, iglesia, amén. Hasta el final tenemos que esforzarnos. Si haces algo por Dios tú, Dios va a saber recompensarte, amén. Si ganas 1,000 soles, 2,000 soles, y dejas tú ese trabajo que lo tienes a tu vista, es lo único, es tu sustento, es tu esperanza, y lo dejas por Dios, Dios te va a dar algo mejor, iglesia, porque nosotros vamos de gloria en gloria y victoria tras victoria, amén. Ese es el Dios que predicamos, de gloria en gloria y de victoria en victoria, donde el hombre no puede ser más bueno que el Señor, amén. El hombre no puede ser más bueno que Dios. Si lo haces por Dios, Dios va a respaldar. Sea lo que sea, sean tus estudios. Aquellos jóvenes que en estos tiempos están dejando por los estudios al Señor, iglesia, yo creo que hay que estudiar, hay que progresar, pero primero que progrese tu alma, tu vida espiritual. En los evangelios vamos a ver a un Jesús que a los 8 años, ¿qué hacía Jesús en otra ciudad? Y sus padres iban y lo buscaban y lo encontraban predicando, él hablando, compartiendo, dice que la palabra del Señor, predicaba el Señor. 8 años, tendría que estar estudiando. No es que esté promoviendo la ignorancia, no. Pero tienes que saber escoger tus horarios, amén. No involucrarte en cosas que tengan que ver con el tiempo del Señor. Porque el tiempo del Señor es del Señor, amén. Y por último, iglesia, el verso 16. Vamos a acabar el verso 15. Y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, aquellos mentirosos o mentirosas que se excusan con mentiras, que hacen cosas con mentiras, amén. Todos aquellos se irán al infierno, dice, amén. Verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. A mis predicadores, a mis siervos he mandado para que escuchen en las iglesias, para que se edifique en las iglesias, amén. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ese es Jesucristo, amén. Y él ha dicho que así son estas cosas. Él lo dice: yo soy la estrella resplandeciente. Jesús lo dijo. Tales personas no entrarán a su presencia. No lo dijo el pastor, lo dijo el Señor, amén. Y si es que lo dijo el Señor, así tiene que ser. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que oye mi voz y abre,
entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. La iglesia el día de hoy ha oído esta palabra. Dios invita a todo aquel que oye mis palabras y abre su corazón, entendió esta palabra y las hace, las practica, las pone en práctica. Entonces dice el Señor, yo entraré en Él. Y cuando Dios entra en tu vida, las cosas cambian, iglesia. No hay necesidad, no hay enfermedad, no hay nada que se oponga, iglesia. Hay sanidad con Dios, hay bendición, hay respaldo, hay protección. Pero cuando el Señor entra, todo aquel que entra, dice, todo aquel que abre su corazón y me deja entrar, yo entraré. Cuando el Señor entra, iglesia, echa fuera todos aquellos demonios que te gobiernan. En este día, déjalo entrar a tu corazón, déjalo entrar a tu vida. Dios te está llamando, Él está interesado en usarte, Él está interesado en no verte ya más sufrir, iglesia, pero tienes que oír la voz de Dios, amén. ¿Has entendido el llamado del Señor? En aquella boda no entrará cosa inmunda, iglesia, amén. Prepárese. Algún día usted estará en la presencia del Señor y muchas personas le van a decir al Señor, yo no sabía. Eso es fijo que le van a decir, yo no sabía. Pero el Señor te hará recordar a aquel predicador que siempre venía y se paraba a incomodar tu vida, porque esta palabra incomoda a muchos. Esta palabra no les gusta a muchas personas. Si yo voy a predicar a las iglesias grandes, a mí me botan, se duermen todos, porque están acostumbrados a escuchar fábulas de hombres. Han creído más en los hombres que en Dios. Cambiaron, dice, la verdad de Dios en Romanos capítulo 1 por la de los hombres. Y la verdad de Dios es el evangelio de esfuerzo, de santidad, de renuncia. Iglesia, un evangelio verdadero. La puerta estrecha, amén. No se equivoque, amado. Póngase de pie. Usted ahora sabe lo que Dios pide, lo que Dios busca en sus hijos. Es necesario que usted el día de hoy se despoje de toda creencia, razonamiento, conformidad humana. Dios no te ha llamado a que tú vivas así. No te conformes. Dios hizo un lagar, recuerdas, un recipiente, el futuro de aquella viña. Dios ya ha hecho tu futuro. Dice en Jeremías 2 que por esta causa, dice, las lluvias dejaron de caer. Las bendiciones ya no caen a tu vida, porque el hombre desobedece al Señor, amén. En este día, iglesia, levántate. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro y orare, y se convirtiere de sus malos caminos. Hay una coma y dice, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Cuando Dios sana, sana, iglesia. Ya no hay más sufrimiento. Sanará tu vida. Ya no pedirás prestado, iglesia, prestarás. Las bendiciones te alcanzarán. En el verso 15 dice, ahora están atentos mis ojos y mis oídos a la oración. En
este lugar. Ahora estarán atentos, dice, los ojos del Señor en tu vida, iglesia. Pero en esta hora tienes que humillarte, amén. Si has escuchado la voz de Dios en tu vida, pues ven al Señor en esta hora, amén. Con un corazón arrepentido, iglesia. Cierre sus ojitos ahí. Y entre a la presencia del Señor. Busque el rostro del Señor en esta hora.